Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hoy día es 26 de febrero del año 2026. Mira, 26 de febrero del año 2026, 2602-2026. ¿Ok? Muy interesante, números interesantes. Así que pues nada, quiero enviarles saludos a todas las personas que están escuchándonos en estos momentos. La verdad, este estilo, esta forma de empezar a hacer el programa me está agradando bastante. En primer lugar, porque puedo manejar mis tiempos mejor. En segundo lugar, porque creo que al hacerlo un poco más temprano para todos es más factible poder escucharnos. Y en tercer lugar, que si por A o B o C no nos pudiste escuchar, igual el mismo día te llega el link. Entonces, en tu comodidad, en tu horario, a la hora que a ti te agrada y prefieras, pues ingresas al link de YouTube y puedes escuchar el programa. Así que me está gustando esto. Creo que esto va a ser ya la modalidad con la que vamos a trabajar, ¿no? Porque hacer programas en vivo teniendo un horario todo el tiempo no es fácil, sobre todo porque entendiéndose pues, como les he comentado en otras oportunidades, yo tengo otras actividades, ¿no? Y entonces para mí planificarme y tener un horario estricto es un poco más complicado, ¿no? En el caso pues ya de creadores masivos de contenido, pues ellos tienen una estructura de horario porque es su principal fuente de ingreso o trabajo principal, ¿no? En el caso mío, esto es una actividad que yo hago por amor a la humanidad, como un encargo divino que yo asumo personalmente, que es mi labor de divulgador, pero que es una actividad secundaria o paralela a las actividades diarias que tengo que realizar. Por consiguiente, pues para mí es más fácil esta modalidad. En primer lugar, porque todo queda grabado, así que no hay ningún problema. En segundo lugar, porque yo al manejar mis tiempos, al manejar mis momentos, puedo también disfrutarlo más, porque parece mentira, pero las veces, recordemos desde que empecé, se trató de hacer martes y jueves solamente, luego lunes, miércoles y viernes, luego he salido hasta sábados, he salido domingo, en pocas palabras he salido cada vez que puedo. Y esa no es la idea, porque se trata de tener orden y hay desorden en el orden, si me dejo entender. En esta modalidad no hay nada preestablecido, salgo en el momento que puedo salir. Si tienen a bien darle clic al enlace en el celular, perfecto, y nos escuchamos y todo lindo. Si no, no pasó nada. Igual el mismo día te llega el link, de tal forma que tú le das clic, entras a YouTube y escuchas el programa que ya está grabado. Así que perfecto, win-win, todo el mundo gana. Quiero hacer un saludo especial a mi amigo Joaquín. Joaquín tiene un negocio bastante exitoso y próspero que se encuentra en la avenida Tomás Marzano 445 Surquillo, avenida Tomás Marzano 445 Surquillo. El teléfono es 9472-44992. Repito, 9472-44992. Su negocio es comerciales, impresiones J&J y él se encarga del rubro de pinturas y todos los accesorios necesarios para realizar un trabajo bonito y bien hecho. Trabajos de pinturas, ¿no? Tiene todo tipo, látex, pinturas de aceite, esmaltes, ¿no? Tiene toda la variedad, brochas, rodillos, extensores, toda la variedad que se necesita. Y también, bueno, es una ferretería en general donde puedes encontrar desde focos hasta pernos. Así que yo le agradezco a Joaquín, en primer lugar, por la predisposición siempre de atenderme muy bien. Yo constantemente, por la naturaleza de mi trabajo, tengo que comprar productos con él y siempre me recibe con una sonrisa y un trato amable. Muchísimas gracias, Joaquín. Te agradezco mucho, como siempre. Siempre muy amable y muy caballeroso. Así que gracias, Joaquín, y dale también un crema acérrimo. Así que pues nada, saludos para ti. Saludos hacia Brasil, a mi suegro, ¿no? José, Dona Vanilda, un fuerte abraço para vocês. Agora está un poquito más cedinho para que vocês possam escutarme. Saludos para todos. Comprendo que por la poca anticipación pues no hay mucha gente conectada en el momento, ya se irán conectando poco a poco, pero la idea es
que nada, que les llegue el mensaje en el momento que estamos saliendo. Y si quieren enviar algún saludo, enviar algún anuncio sobre un negocio, servicio que brinden, por favor no lo duden, acá estamos, lo pueden hacer y nosotros más que felices pues lo vamos a transmitir en vivo. Y ya saben que si por A o B no nos pueden escuchar ahora, en este instante, pues ningún problema. Hoy día mismo, apenas termino el programa, tienen el enlace de YouTube donde pueden escucharlo más tarde. A ver, el tema de hoy es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Algunas entrevistas, más que entrevistas, podcasts que he estado viendo últimamente. Y es que soy seguidor de una serie de podcasters que tienen información muy valiosa, por lo general siempre bien fundamentados, por lo general. Nadie es infalible, ¿no? Pero por lo general están muy bien informados, dan una información certera. Y bueno, me llamó la atención, obviamente que entre creadores del contenido de misterio, de reflexión, de iluminación espiritual, del tema ufológico y paranormal, entre todos nos retroalimentamos, ¿no? O sea, prácticamente se generan tendencias, ¿no? Sale uno, empieza a conversar de un tema, ¿no? Y después sale otro que está hablando de lo mismo que escuchó al otro, ¿no? Y bueno, ya le pone su condimento, como quien dice, su sal, su pimienta, para que salga pues el contenido más personalizado, ¿no? Más propio. Pero me llamó muchísimo la atención porque este chico de Nuevo Amanecer empezó a hablar sobre un señor que dice ser vidente o clarividente o persona que recibe mensajes de seres superiores, angelicales, entidades espirituales, etc. Es de origen americano. Este señor se hizo famoso porque ya había predicho o ya había profetizado el atentado que sufrió Donald Trump en su campaña, donde un francotirador que fue inmediatamente finiquitado tras la acción le habría pues disparado, y que bueno, por un milagro de Dios, según indica esta persona, pues el presidente habría salvado la vida porque la bala le rozó el lóbulo del oído derecho, de la oreja derecha, ¿no? Que también se ha tejido una serie de teorías, desde que la persona no podría haber sido una persona que tenga la capacidad de realizar, el acusado que posteriormente fue eliminado en el momento, no podría haber tenido los talentos o digamos la preparación para ejecutar una labor como esa, porque es una labor que requiere de una precisión de un francotirador profesional. Y este era un estudiante de tendencias de izquierda que inclusive habría trabajado para firmas de pues personajes sionistas, ¿no? En lo que es consultoría financiera y todo eso, como practicante. Entonces eso como que era un poco extraño, ¿no? Pero bueno, esta persona dejó de existir físicamente. El candidato en ese momento llegó a ser presidente y esto quedó como una situación extrema de política en los Estados Unidos, y ahí quedó la cosa. Pero este personaje que les menciono se hizo famoso porque él fue una de las personas, o la única persona, mejor dicho, que dijo que tenía una visión, que iba a haber un ataque contra el presidente, bueno, en ese momento candidato para la reelección Donald Trump, y que él había visto que el espíritu divino o una energía divina le iba a salvar la vida. Posteriormente habló de un crash económico terrible que iba a ocurrir, donde iba a surgir una moneda electrónica. Para aquellos que conocen lo que es el Bitcoin, esa es una moneda electrónica. Bueno, en este caso él vaticinaba que la XRP iba a ser la moneda
poderosa y prácticamente única se iba a imponer a nivel planetario como moneda digital. Y bueno, él dice que había tenido una visión divina y bueno, hasta ahora no se sabe, mejor dicho, que haya ocurrido y tampoco se sabe que vaya a ocurrir. No recuerdo si él dijo periodo de tiempo en que iba a ocurrir, pero si lo tomamos como que él lo dijo ya hace, creo yo, fue como un año, pues no ha ocurrido, por consiguiente podría pensarse de que ese vaticinio no salió del todo bien, ¿no? Y ahora ha venido este mismo personaje y voy a poner fracciones de su participación en esta suerte de speech donde da su lectura de lo que ha interpretado él en sueños. Y lo curioso es que este señor le dicen pues las cosas directas, no es ni siquiera interpretativo. Él dice que le dicen esto va a ocurrir y es lo que ocurre. Bueno, él ha vaticinado pues de que sufriría un atentado al presidente, ¿no?, de los Estados Unidos. Que un presidente de la magnitud como el presidente de Estados Unidos, tanto como el presidente de Rusia, de China, de estos países hegemónicos, sufra un atentado, pues no necesitas tener un poder especial como para poder decir que en algún momento son candidatos a algún ataque, ¿no? Pero sí él llega a un tema de precisión donde él señala de que sería brevemente y que eso sería el paso previo a una tercera guerra mundial. Eso sí me llamó la atención. Eso sí me llamó la atención muchísimo. Y luego posteriormente vi a otro chico que yo seguía mucho, lo admiraba mucho, de Noticias Ocultas X, otro canal, otro podcast argentino, donde él también se colgaba esa misma información y señalaba que en el último discurso en el Congreso al presidente lo veía demacrado, preocupado, triste, sin el empoderamiento que lo caracterizaba y que como que él presentía que un final dramático se acercaba, ¿no? Entonces, realmente, a mí en particular, me llamó bastante la atención. Me llamó bastante la atención porque era algo llamativo, ¿no? Entonces, pues nada, me puse a investigar un poquito de eso, porque las consecuencias serían consecuencias bastante trágicas y lamentables, porque tendría que entenderse de que habría de alguna forma un retaliation, o sea, una venganza posterior, ¿no? Entonces eso es algo preocupante, ¿no? Es algo preocupante, porque en primer lugar, todo acto de violencia que va en contra permítame un segundo, voy a en estos momentos resolver un temita. Por favor, lo dejo con la cortina musical. Permítame un segundo, regreso inmediatamente. Regreso ahora mismo. Listo, esas son las vicisitudes de las cosas que ocurren cuando se graba en vivo. Estamos grabando en vivo, así que pues nada, continuamos en estos instantes con el programa grabación en vivo. Así que pues nada, son vicisitudes de la vida y bueno, continuamos. Continuamos entonces con la grabación del programa. Sí. Listo. Continuamos. Muy bien. Hola. Bueno, vicisitudes del programa. Realmente no me esperaba la interrupción, mil disculpas, pero bueno, esas son cosas de los en vivo, ¿no? Entonces, como les contaba, a mí me dejaba bastante preocupado esta información, porque todo acto violento que pretenda quitarle la vida a una persona es reprochable. Todo acto violento que pretenda quitarle la vida a un líder mundial es reprochable, a menos que este líder pues sea una persona nefasta o dañina para
para su propia gente o para el mundo, pero igual sigue siendo un atentado deplorable quitarle la vida a un personaje público. Ahora, que las consecuencias que puede arrastrar eso sí que es bastante preocupante, ¿no? Y mencionaban que en algún momento también pues el presidente, y eso es cierto, había dicho que esperaba que no haya ningún acto violento en contra de su persona o de los Estados Unidos, puesto que habría un retaliation, una venganza fuerte y furibunda, y que no les convendría a los iraníes pues realizar ningún acto en contra de los intereses americanos. Entonces, a mí en particular, como les mencionaba, me resonó bastante, porque en el devenir de la historia, y eso lo ha dicho gente especializada que ha estudiado muchísimo el tema, Tucker Carlson, Candace Owens y varios periodistas muy reputados de los Estados Unidos, todo conflicto armado ha tenido previamente algún motivo, algún pretexto, ¿no? Para que pueda de alguna forma ejecutarse, porque de lo contrario estaríamos hablando de un tema de abuso, un tema decidido unilateralmente, pues sería un abuso, ¿no? Un abuso terrible. Así que, pues por eso siempre ha habido previamente un motivo o una razón que haga que escale a mayor las cosas. Y si lo recordamos recientemente o medianamente ha transcurrido el tiempo rápido, claro, pero no es tan antiguo el hecho. En el caso del 11 de septiembre, el pretexto fue pues que se dice y se supone que hubo un ataque terrorista, ¿no? Prácticamente se sindicaba a Saddam Hussein como el responsable, y ese fue el pretexto por el cual pues Bush organiza el ataque a Irak, ¿no? Y el operativo Tormenta del Desierto, para sacar del régimen mejor dicho, sacar de la presidencia el régimen de Saddam Hussein. Entonces todo inicia por algo, ¿no? O sea, un atentado que muchas veces son de falsa bandera, que propicia a un escalamiento peor, ¿no? Y en este caso, si se está hablando de una tercera guerra mundial, es un tema bastante delicado. Entendamos de que hay dos bloques en el mundo, ¿no? Y uno de esos bloques es literalmente el bloque que maneja Rusia, la India, la China, y ellos tienen también conexiones muy fuertes comerciales y políticas con Irán, ¿no? Entonces, si hubiese algún atentado que propicie un conflicto armado, se generarían dos bloques que tranquilamente pues armarían lo que sería una tercera guerra mundial, y eso es bastante preocupante, ¿no? Entonces me puse un poquito a investigar el tema, y bueno, obviamente que este señor que indica tener sueños proféticos, indicaciones y todo eso, no es Dios para saber la verdad absoluta de todo lo que va a ocurrir en la vida, ¿no? Además, diría yo, en mi plano personal, en mis sentimientos personales, lo que yo entiendo como son las cosas, de que no necesariamente los mensajes que supuestamente recibes de seres elevados son positivos, ¿ah? Y lo dice atinadísimamente Haconor, es un investigador también y podcaster español. Cuidado con los mensajes que recibes de supuestas entidades celestiales, los hermanos superiores, esto del New Age, ¿no? Porque te pueden estar dando información falsa. Mucho cuidado también con cómo lo interpretas, esos famosos mensajes. Mucho cuidado también con aquellas personas que para buscar llamar la atención se inventan cosas, ¿no? Cuidado, ¿no? O sea, definitivamente de ese tipo de gente lamentablemente hay. Sí, hay gente peor como Jeffrey Epstein,
que traficaba criaturas y los sometía a rituales satánicos donde había gente que consumía carne humana, ¿no? Imagínense cómo no puede haber gente que invente cosas solo para llamar la atención o para ganar algún tipo de beneficio, ¿no? Pero bueno, igual con todo me llamó la atención y justo también me sonaron ciertas alertas porque ayer vi una entrevista de Tucker, a quien sigo mucho, a otro periodista muy famoso en los Estados Unidos de apellido Morris, y hablaba justamente de lo que ya mucha gente dice, de que podríamos estar cerca a una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces sería fatídico para la humanidad en general de que esto ocurra, ¿no? Y para que eso ocurra tú tendrías que ganarte la opinión pública de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, el 80% de la población no quiere entrar a ningún conflicto armado con nadie. Eso que quede claro, ¿eh? Porque hay una cuestión que a mí me molesta de las narrativas oficiales, es que siempre tienden a aglomerar y colocar en un mismo paquete a los pueblos con los gobernantes. Y eso no es así, ¿no? Es bueno hacer una separación, es prudente hacerlo. Mucha gente piensa, no, y me molesta y me duele porque yo me siento de cierta forma, no digo que aludido directamente, pero sí me siento mortificado cuando se generaliza, ¿no? Los yanquis, los gringos hacen esto, hacen lo otro. No, un momentito. Son algunos gobernantes, no es el pueblo. No es el pueblo el que está provocando o queriendo que haya conflictos. Son los gobernantes que reciben influencias de otros grupos de intereses y que ellos mandan a hijos de inocentes a morir, y la gente del pueblo americano se está dando cuenta que por la culpa de una sarta de infelices, pedófilos, satánicos, se arman conflictos donde ellos mismos no mandan a sus hijos, mandan a los hijos de los vecinos inocentes, y la gente está harta, ¿no? Y Tucker muy atinado se lo dijo al embajador de Estados Unidos en Israel, Huckabee, que más parece embajador de Israel en Estados Unidos que embajador de Estados Unidos en Israel, porque defiende todos los intereses sionistas de manera descarada y dice ser pastor. ¿Un pastor de qué rebaño será? Porque nunca he visto que una persona que se dice cristiano posponga su cristianismo a intereses de otros gobernantes que no creen en su Cristo. Y eso es lo que a mí me llama tanto la atención, porque sé que la ignorancia es atrevida, pero he visto en redes hasta gente que yo considero medianamente culta e inteligente, que son hiper pro Israel y pro sionismo, ¿no? Sobre todo pro sionismo, que no entienden que esos sionistas que ellos apoyan ciegamente no creen en el Cristo que ellos dicen defender y amar. Entonces, un momentito, tú te llamas cristiano, dices que tienes valores cristianos y apoyas a un líder político de un país que está cometiendo un genocidio. ¿En qué parte de la Biblia dice, o en qué parte de la palabra de Cristo dice que eso está bien? Que el aniquilamiento de criaturas inocentes está bien. ¿En qué parte dice eso? ¿Cómo puede haber una doble moral y una hipocresía tan flagrante para que digas, soy cristiano, pero apoyo a Benjamín Netanyahu y a su gobierno, que está cometiendo genocidio, bajo el pretexto de que se están defendiendo de grupos terroristas, sí, pero ha habido iglesias de cristianos palestinos que han sido bombardeadas, donde ha muerto gente inocente? ¿Qué tiene que ver entonces ellos con los terroristas? Ha habido hospitales donde ha habido criaturas que han fallecido y ancianos. ¿Qué tienen que ver ellos con los terroristas? Y vienen con pretextos de lo más manipulados, ¿no? De que no, lo que pasa que debajo del hospital había un búnker de terroristas, ¿no? Así, ¿y cuál es tu prueba para decir eso? No, que los terroristas ponen de escudos humanos a los civiles. Bueno, la tecnología es tan
alucinante que hace poco acaban de sacar un presidente de su país sin que haya una afectación notoria en la población. Acá nomás en Venezuela, cuento, hace unos par de meses. Y no van a poder ubicar a una disque célula terrorista y poder ir directo a ellos y sobre pretexto que están atacando a estos enemigos de su país, erradicar 200, 300 personas inocentes y es un costo lamentable nada más y punto. No, estamos hablando de un régimen, no estoy hablando de la población. Estoy seguro que hay mucha gente del pueblo de esa nación que es buena. Es más, ayer y antes de ayer ha habido protestas en Israel para derrocar a Benjamín Netanyahu, que para mí es uno de los líderes del anticristianismo mundial. Para mí, es lo que yo pienso, ¿no? Pero sí es notorio y preocupante, y lo decía Tucker Carlson, lo decía este periodista ayer, de que se están escuchando tambores de guerra, para terminar de cerrar el proyecto del Gran Israel, porque los sionistas lo que quieren es apropiarse básicamente desde el río Éufrates hasta el río Nilo de todo ese territorio del Medio Oriente, cueste lo que cueste. Y están empujando a Estados Unidos a participar de un conflicto que el 80% de la población no quiere saber nada de guerras. No quiere que sus hijos vayan a morir por una causa absurda. Porque la gente en Estados Unidos ya despertó y se está dando cuenta que ellos no tienen absolutamente nada que ver, ningún interés geopolítico, ningún interés económico, con un país minúsculo que está metido en el Medio Oriente, rodeado de enemigos que no le produce nada a Estados Unidos. Al contrario, billones, no millones, billones de dólares tienen que ir todo el tiempo destinado a la defensa de un país que no le contribuye en nada a los Estados Unidos. Y lo digo yo, que lo sé de primera mano, que converso con gente, que conozco el idioma, que veo informes todo el tiempo, y no tiene nada que ver. Pero lamentablemente se está empujando a esa circunstancia, y por alguna forma, de alguna manera que yo no entiendo, y me da pena y me decepciona tremendamente porque no lo entiendo ni lo puedo entender, no se está poniendo límites a esta situación. Quien tiene que hacerlo, quien es el primer llamado, que es el presidente. Muchos votamos por él y confiamos en él y confiamos en su personalidad. Sin embargo, hasta este momento no se ve que le ponga límites a Benjamín Netanyahu y a los sionistas satánicos que hay en el mundo. No se ve eso. No se ve que les ponga límites. La gente compró el discurso de América primero pensando de que en su gobernanza iba a haber una dedicación exclusiva a el crecimiento económico y la mejor calidad de vida del pueblo americano. Y resulta de que, si bien es cierto, se han mejorado muchas cosas, se sigue enviando grandes cantidades de dinero a un país que no le revierte o no le significa ningún tipo de evolución o mejoría a los Estados Unidos, sino al contrario, lo empobrece y no se sabe directamente por qué es así, por qué tiene que ser así. Mucha gente muy inteligente y preparada trata de descifrar cuál es la obligación o el compromiso moral o histórico o religioso que pueda tener este país para seguir apoyando a estos intereses. Y no hay ninguno que pues sea notorio, ¿no? Que diga, no, hay un compromiso y una obligación por esta circunstancia, por esto, ya, bueno. No hay. No, supuestamente que es, y se utiliza mucha charlatanería y manipulación de factos supuestamente históricos, donde dicen, no, que lo que pasa, que Dios les prometió ese territorio. ¿Es el pueblo de Israel actual el mismo Israel de la época de Cristo?
¿Quién me dice eso que es cierto? Porque que yo sepa, este pueblo actual no es originario semita, y lo he dicho en muchas ocasiones, este pueblo no es originario semita, este pueblo no es originario de esos territorios, este pueblo en su gran mayoría es un pueblo descendiente de europeos del este que asimilaron la fe judía y se fueron cambiando los apellidos y se vinieron a ocupar un territorio que no es étnicamente propio, porque no son del pueblo originario de ahí. Entonces, ese pueblo de Israel que hablaba Cristo es el mismo pueblo de Israel actual. Yo no lo creo así. Y así como yo, mucha gente no lo cree así. Además, muchas personas muy entendidas en los temas de las Escrituras hablan del pueblo de Israel como el pueblo surgido después del cristianismo, después del Nuevo Testamento, que vendría a ser toda la humanidad que cree en Cristo, ¿no? Y a ellos es la promesa, ¿no? A la nueva, ese sería el nuevo Israel, o sea, todos los creyentes en Cristo, porque recordemos que la religión judía no considera Mesías a Cristo, ojo, y muchos ortodoxos judíos atacan a muchos cristianos. Tucker Carlson hace una entrevista con un par de personajes cristianos de origen palestino, o sea, semitas, pero cristianos, que le cuentan de que hay muchas confrontaciones donde muchos ortodoxos, no todos estoy diciendo, sino una de las vertientes de esta religión, no solo atacan y agreden verbalmente, sino humillan a muchos cristianos, los escupen. Ojo. Y sin embargo, los cristianos sionistas defienden eso, ¿no? Sí, que sionismo, que Israel, sí, que se merece el territorio, que fue una promesa. Y no te olvides que eres cristiano y a tus cristianos que no son iguales que tú los están humillando, les están faltando el respeto, les están pegando, les están lastimando, les están hiriendo, les están matando. ¿Por qué en ese momento no te acuerdas que eres cristiano? ¿Por qué? Porque los líderes de muchas cofradías y agrupaciones religiosas que dicen ser cristianas en el mundo reciben dinero de judíos sionistas. Y por eso no dicen nada. No dicen nada simplemente por dinero. Venden su lealtad que dicen tener a Cristo y a sus hermanos cristianos por dinero. Simple y sencillo. Señores, es la verdad. Y solo la verdad nos hará libres, pero es la verdad. Eso es lo que ocurre. Que el vil metal, que es el demonio, maneja las almas y los intereses de la gente. Y se sobrepone encima de las famosas fes y lealtades de las personas. Era increíble cómo Tucker Carlson, conversando con este padre cristiano, católico, palestino, le decía de que cómo puede ser posible que reciben financiación muchas entidades muchas entidades cristianas sionistas y que no levanten su voz de protesta ante este tipo de situaciones. O sea, ¿cómo puede ser posible que tengan secuestrado cualquier tipo de reacción propiamente porque reciben dinero? O sea, están pagados para callarse. ¿Por qué no dicen nada? Yo, digamos, o un ejemplo, X. Se dice cristiano, es pastor, tiene su iglesia, ¿no? Propugna los mandamientos, se habla de la obra de Cristo, todo, y no condena que hay cristianos como él que están sufriendo atrocidades en el territorio de Gaza porque recibe dinero. ¿Cómo puede ser posible que se autodenominen cristianos? Pero lo hacen. Así como la mayoría de la política en los Estados Unidos tienen y reciben dinero de movimientos sionistas. Por eso las derechas y las izquierdas
Ambas son financiadas por los mismos patrones, por los mismos mandamases. Y había una esperanza, la esperanza de que en este gobierno haya un líder que diga hasta aquí nomás, pero no está ocurriendo. Y es preocupante, y es triste, porque ya sea que, y eso es lo que yo he entendido de lo que han analizado estos podcasters que acabo de mencionar, ya sea que convencido a la buena, entre comillas, que tiene que haber una guerra para cambiar de régimen en Irán, el régimen de los ayatolas, o ya sea que él sufra algún atentado que dé motivo para ese escalamiento de violencia, alguna de las dos tendría que ocurrir, y eso es nefasto, nefasto, completamente nefasto, porque no habría salida. Y eso es inaudito. Y yo no puedo entender también como gente que en algún momento yo seguí, como Rafa Pal, español, un hombre a quien yo consideraba muy inteligente y bastante bien informado, no vea esta situación. Y hay muchos podcasters que su, no sé, fanatismo no les permite ver la realidad y tratan de poner palabras en la boca de otros. Es increíble. Y lo he mencionado antes, hay una pareja de cubanos que hasta hace un tiempo veía, pero yo no los veo, que ellos se toman el trabajo de decir, de interpretar lo que realmente quería decir el presidente Trump. O sea, el presidente decía, esta calle es de color, esta calle está iluminada las 3 primeras cuadras, por decir. Y le decía, no, lo que él realmente ha querido decir cuando menciona esa frase no es que esta calle está iluminada las 3 primeras cuadras, sino que las que siguen están oscuras. O sea, le daban una interpretación tan, pero tan forzada y absurda, y todo por seguir una narrativa. La narrativa de que no sé, de que hay héroes inmaculados que no cometen errores, no sé, o es el ego que no quiere aceptar de que uno se puede equivocar. Yo siento que me equivoqué, por ejemplo. Yo puse bastante devoción y devoción ciega no ciega, siempre fui crítico también. Una de esas críticas que siempre tenía contra el presidente es el tema de las vacunas. Nunca me gustó esa famosa operación donde se inicia masivamente la vacunación. Nunca estuve de acuerdo, nunca me pareció algo correcto. Pero bueno, siempre tuve un punto de crítico en algunas cosas, pero siempre tuve mucha fe. Tenía fe, bastante fe, confiaba en que alguna cosa buena iba a ocurrir. Y la verdad, de todas mis expectativas del 1 al 10, se habrá mejorado en algo las cosas, a mi criterio, 2 o 3. El resto sigue mal, ¿no? Y una de las cosas que más se le reclama es la obediencia y la sumisión ante un país que, no sé, no quiero sonar de ninguna forma despectivo, pero un país que no tiene ninguna importancia de ningún tipo para Estados Unidos, ni geopolíticamente hablando, porque están a una distancia tremenda, ni estratégicamente hablando, porque no se depende ni de Israel. Estados Unidos no depende de ninguna forma de manera energética, al contrario, más bien se envía allá, ¿no? O sea, ni políticamente propiamente, o sea, no se entiende por qué esa sumisión. Y yo tenía fe, mucha fe, de que esto se iba a romper, como en algún momento lo quiso hacer Kennedy. Kennedy fue uno de los primeros que denunció la construcción de armas nucleares en Israel y la trató de prohibir. Y muchos dicen que eso fue el motivo por el cual él dejó de existir. Es más, hay mucha gente que habla del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, como partícipe directo
del atentado contra el presidente Kennedy. Entonces, atemos los cabos, no es tan difícil. Grupo político que representa o dice ser de una religión que tiene a todo el mundo comprado y que se habla y se dice que tienen devoción por entidades que no son el Dios de Cristo y realizan rituales muy controversiales y en sus libros sagrados hablan de aberraciones sexuales como aceptables. Entonces, ¿no será que hay una religión igual que todas, pero en particular una que ha sido capturada y mediante esa plataforma religiosa y política se domina el mundo? ¿No será? ¿No es posible acaso? Porque, ojo, y lo vuelvo a decir, yo no digo que toda una religión esté llena de gente mala, porque no sería posible que así sea. Hay gente buena también en el mundo. Es imposible pensar que la gente, todo el mundo es malo. Hay gente buena. Pero el tema está en que los líderes, en mi criterio y a mi conocimiento, los líderes políticos, tanto como religiosos a nivel mundial, pertenecen a una élite pedófila, satanista, Illuminati, y tiene un brazo político, tiene su brazo ejecutor mediante las órdenes secretas, controversiales porque son secretas. ¿Para qué guardas secretos si no haces nada malo? ¿No? No, qué curioso, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué existen y Kennedy lo dijo en su discurso antes de morir, antes que lo maten. Él dijo que le parecía una aberración que haya sociedades secretas que le den la espalda a los intereses de los pueblos y después lo mataron. Ojo, no nos olvidemos, ¿no? Grupo Bilderberg, la masonería, ¿no? El Bohemian Group, ¿no? Todas esas sociedades secretas, el Skull and Bones, todas esas sociedades secretas son los que gobiernan la banca, las finanzas, la agricultura, la economía, los hidrocarburos, ahora la inteligencia artificial, el internet, todo eso. Ellos son los que manejan el mundo. ¿Y cuál es su patrón común denominador? Es que todos viven bien. Particularmente hablo de los líderes religiosos, ¿eh? en esta fracción, en este fragmento. Todos viven bien, todos tienen buenos ingresos, ¿no? No cumplen necesariamente lo que profesan, no viven en austeridad, sin embargo exigen austeridad y diezmos a la gente. Sin ir muy lejos, el Banco Vaticano podría quitar el hambre y la miseria en África y no lo hace, pero sin embargo es sabido de pedir dinero en cada misa que realizan en todas sus sucursales a nivel mundial, que son las iglesias. Ojo, no estoy siendo hereje, yo amo a Cristo. Yo soy 100% cristiano porque para mí Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso todo el mundo ataca a Cristo. El colmo, que en la entrevista Tucker Carlson, conversando con ese líder religioso cristiano, palestino, católico, palestino, evangélico, él le decía de que había sido informado de que en una comisión de pastores cristianos que habían venido a Israel se les había pedido expresamente que hagan su labor social, que hagan su labor de fe, pero que no hablen de Cristo. ¿Por qué tanto miedo a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta burla a Cristo? En todos los conciertos pop de estos payasos Illuminati satanistas siempre hay burlas hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el Hijo del Hombre. Porque Él es el metahombre. Porque Él es el superhombre. Porque Él es el superhéroe. Y ellos saben que Cristo habita dentro de cada uno de nosotros y saben que cuando Cristo despierte, cuando ese Cristo que llevamos dentro despierte, se les acabó todo. Ellos lo saben, por eso le temen, por eso tratan de distraer a la gente, por eso tratan de opacar la imagen de Cristo, porque saben que Cristo es el único ser que puede realmente liberar a la humanidad. Y viene de adentro, porque el reino de Dios está adentro y afuera, pero adentro es donde habita la fractal de la fuente original, que es Cristo. Cuando
hagamos este salto cuántico y elevemos en conciencia y se nos quite el velo de los ojos. Eso es lo que significa Apocalipsis, desvelar los ojos, y se active el Cristo dentro de nosotros, se acabó. Y eso es lo que ellos temen, por eso se burlan, por eso tratan de quitarnos la fe en Cristo. Y es triste. Y para mí, en mi fuero interior, yo me conformo con saber que tengo a mi Cristo dentro de mi corazón, que lo amo, saber que tengo al Dios de Cristo, que es el verdadero, que es el Dios de amor, de perdón y reconciliación, dentro de mi corazón, y punto. No necesito a un líder que de un púlpito me diga lo malo que soy, cuando tal vez haga 1000 cosas peores de las que yo hago. Ojo, no necesito. Respeto a quien sí, está bien, pero yo en mi caso particular, Cristo, Dios, me bastan y me sobran. Voy a colocar ahora el audio de este hombre que dice ser una persona pues que recibe informaciones divinas, para después ya cerrar con el programa sacando una conclusión final. Entonces, hagamos esto porque realmente es muy interesante, no tiene desperdicio, de verdad que no. Muy interesante. El Señor Jesús vino y me dijo, tu presidente está a punto de ser eliminado. Tu presidente está a punto de ser eliminado por un asesino. Dijo, hago responsable a la iglesia por lo que está a punto de suceder en esta nación. Y mientras estaba sentado aquí, vi cómo todo se desarrollaba frente a mí. Él me lo mostró todo. Los ángeles estaban tras él. La gloria entró en mi casa. Y empecé a gritar. Dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo va a suceder esto? Hemos orado por este hombre. Hemos intercedido. Nos hemos mantenido firmes. Hemos hecho todo, yo y él dijo, la iglesia en su conjunto. Tú no eres la iglesia por ti solo, Brandon. Tu canal no es la iglesia por sí mismo. La iglesia como un todo masivo. Dijo que el orgullo ha entrado en su corazón. El orgullo ha entrado y ha abierto una puerta por el consejo de gente impía que le asesora sobre qué hacer respecto a las naciones. Y porque abrió esta puerta al consejo y ese espíritu demoníaco que vi hurgando en su cerebro, influyendo en sus pensamientos. Se supone que la iglesia debe orar. Y el Señor me mostró que las decisiones que se tomaban no eran lo que Él quería. Y debido a estas decisiones, se estaba abriendo una puerta para un ataque demoníaco. Esta es la revelación más impactante de Brandon Biggs. Como su visión y relato dura casi 2 horas, acá les voy a ofrecer un resumen y las cosas más importantes que dijo, porque Brandon Biggs en realidad comienza reforzando su credibilidad. Él recuerda que ya había anunciado que Donald Trump recibiría un disparo en la oreja y que aquello finalmente ocurrió. Esa aparente precisión le otorga autoridad en su audiencia. No parte desde cero, parte desde un antecedente que, para sus seguidores, valida su don profético. Es el cimiento emocional sobre el cual construye la nueva advertencia. Tu presidente está a punto de ser eliminado. Desde el inicio, él deja claro que el mensaje es pesado, difícil y que lo ha consultado con ancianos y pastores. Esto cumple 2 funciones. Por un lado, la de solemnidad y por el otro, le quita la apariencia de impulso individual. Presenta la visión como algo discernido colectivamente y confirmado en oración. Luego recibe una experiencia mística intensa, la visita de Jesús. En términos narrativos, este recurso eleva el relato a un plano sobrenatural absoluto. No es una interpretación política, es, según él, una revelación directa.
el núcleo de la advertencia es claro. Tu presidente está a punto de ser eliminado por un asesino. Pero lo interesante no es solo el qué, sino el por qué. Según VIX, la causa no es simplemente geopolítica, es espiritual. En su visión, Trump está en el valle de la decisión, es decir, en un punto crítico donde las decisiones que tome respecto a Irán, Israel, Gaza, Groenlandia, Rusia y Europa definirán el rumbo del mundo. No es solo una presidencia, es un punto de inflexión histórico. La narrativa de VIX establece algunos factores clave que abren la puerta a este atentado. Insiste en que el orgullo ha entrado en su corazón. En su marco teológico, el orgullo abre puertas espirituales, es decir, debilita la cobertura divina. Cuando Donald escucha consejos limpios, según la visión, esa combinación genera una grieta espiritual que permite un ataque. El atentado no sería simplemente un acto humano, sería la consecuencia de una puerta espiritual abierta. En la visión concreta, el asesino sería un tirador entrenado, militar, de origen ruso, vinculado a una trama donde Francia y Rusia aparecen conectadas. Esto encaja con todo el escenario previo que VIX construye: tensión con Macron, los BRICS, debilitamiento del dólar y la guerra en Europa. Él estaba bajando. Parecía el Air Force One o algo así. Y vi a un hombre a mucha distancia con un arma que tenía una mira telescópica así de grande. Llevaba un gorro de lana negro. Llevaba camisa negra, pantalones negros, botas de combate negras y estaba tumbado boca abajo, apuntando. Cuando vi que este incidente ocurría, vi... Ahora sí, música de polémica, porque aquí hay una polémica que la Perdón, suelto mil de... disculpas, se salió, ahora sí, Así que aquí continuamos. vamos. Esto es... Una revela la cobertura divina. Cuando Donald escucha consejos, Y les digo, esto Volvemos. es muy serio para mí. Y les he dicho a todos, es muy difícil incluso hablar de esto, pero siento por el Espíritu de Dios que debemos orar. Y creo que podemos detener esto. Quiero decir eso, soy vigilante. Incluso con lo de la oreja y lo que el Señor me ha mostrado, ha sido muy preciso, creo, sobre la vida de este hombre. Y orando por nuestra economía, orando por las cosas que he visto. Y lo quiero a su familia. Y no estoy aquí para... Quiero dejar eso muy claro porque sé que las autoridades me están vigilando. Pero esto es algo muy serio. Se lo llevé a los ancianos de la iglesia para orar. Y esto es exactamente lo que he visto. Y traigo lo bueno, lo malo y lo feo. Siempre lo hago. Y soy preciso. No le añado nada a nada. Y no le quito nada en absoluto. Pero al ver lo que vi esta mira en esta arma de fuego que era así de grande, era enorme. Y él estaba a mucha distancia y tenía entrenamiento militar y él era ruso. Y él estaba, vi a Macron y a él negociando y hablando las cosas. Y eran Macron y el gobierno ruso. Dios me ayude. Cuando esto pasó, vi al servicio secreto buscando por todas partes. No veían de qué distancia venían ni cómo pasó. Y estaban en pánico en el suelo y pude ver cómo ocurría todo. Vi de inmediato la Tercera Guerra Mundial pasar ante mis ojos y estalló una gran guerra en Europa como nunca antes habíamos visto. Fue una represalia inmediata por lo que le acababa de pasar a nuestro líder. Fue el bombardeo de ataque con misiles más espantoso, por lo que él ha establecido, si algo llegara a pasarle, de responder de inmediato con fuerza feroz. Y cuando esto pasó, vi un bombardeo como nunca antes ha visto ninguna generación. Con armas convencionales, como les dije. Una herida que no será fatal para la iglesia, pero que pondrá a la novia a un lado. Sacudirá a las naciones, sacudirá las cosas. según su visión,
lo que viene después del disparo es lo de más peso, porque VIX afirma que inmediatamente estallaría una guerra de magnitud histórica. Habla de represalias automáticas, bombardeos masivos y un conflicto que desemboca en una tercera guerra mundial, con armas convencionales devastadoras. La muerte del presidente no sería un hecho aislado, sería el detonante. En su lógica, el asesinato tendría un doble efecto: político, con la guerra inmediata, y espiritual, sacudiendo lo que obliga a la iglesia a humillarse. VIX insiste en que Dios hace responsable a la iglesia, es decir, no culpa principalmente ni a Rusia ni a Francia o a conspiraciones globales, culpa a la falta de intersección. En su marco teológico, la protección presidencial depende de la oración colectiva. En una conclusión final, se podría decir que la narrativa de Brandon VIX sostiene que Donald Trump sería eliminado como consecuencia de una combinación de tensión global y vulnerabilidad espiritual, pero que el desenlace depende de la respuesta colectiva de la gente. Por supuesto, ha revelado otros detalles importantes que, si les interesa, los vamos a colocar en una segunda parte. Así que si quieren ver una continuación de esta revelación impactante, déjame un comentario, dale un like al video, compartilo, porque si este video supera los 5.000 likes, voy a estar haciendo una segunda parte. Acá lo dejamos. Y bueno, a ver, esto ya es de mi cosecha personal. Yo soy un creyente de que la palabra crea, porque la palabra tiene poder. Por eso los encantamientos, los embrujos, las hechicerías son mediante sigilos, o sea, palabra repetida. Y la palabra puede crear como destruir. Es por eso que los antiguos siempre nos decían, recordemos en casa, que cuando has tenido un sueño malo, feo, negativo, lo cuentes para que no ocurra. Quiero interpretar que esto va a ser la misma situación. Se está hablando de esto, se está anticipando para que no ocurra. En primer lugar, para que los interesados se pongan a buen resguardo. Porque también soy un convencido de que astrológicamente los astros determinan la propensión de ciertas situaciones. Me explico en cristiano. Que, por decirte, la conjunción de Júpiter con Mercurio es propicio, por decirte, para que hagas un negocio de ropa. Pero si tú lo quieres hacer en otra fecha, es probable que no te vaya tan bien como en la fecha que se te había señalado según tu carta astral. Igualito es en los atentados. Existe numerología, existe astrología. Los atentados, las guerras, todo tienen patrones que gente especialista lo puede descifrar. La mayoría de conflictos armados, o casi todos, de trascendencia planetaria mundial, ¿no?, han sido en ciertos periodos que tienen patrones numéricos. Por consiguiente, tengo fe de que el haberse avisado este mal sueño que ha tenido este profeta no ocurra. Pero acá veo una situación que es bastante preocupante desde mi punto de vista. Porque estoy observando que ya sea que el sionismo apriete de tal forma y tal manera que obligue al líder de la nación americana a entrar a una guerra que su pueblo no quiere, o bien él sea el motivo, mediante un atentado, de generarse este conflicto. Y esto, las dos cosas son malas. Le ruego a Dios que le conserve con salud y le ruego también que Él pueda de una vez por todas romper esas cadenas. Le pido a Dios, a la fuente original, que en un acto heroico y de valentía profunda le diga no al sionismo, no a las entidades que son las entidades a las que se le rinde culto en este grupo político que dice pertenecer a una religión que está capturada. Yo no creo y jamás voy a pensar que todas las personas que profesen la religión católica, judía, budista, cristiana, lo que tú quieras, sean malos. Yo no creo que así sea.
Yo creo que hay mucha gente muy buena, pero creo que todos los líderes políticos, económicos, religiosos de todo el mundo pertenecen a una misma cofradía, que es una cofradía que responde a Satán. Y es por eso que están en esas posiciones. Por eso tienen los privilegios y tienen el poder, porque le sirven al adversario de Cristo. Por eso son anticristianos. Por eso las élites son movimientos anticristianos. Y entre sus líderes anticristianos va a surgir uno, o tal vez ya haya uno que domina el resto. Pero en un acto de valentía le pido a Dios, a la fuente original y a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, que ilumine a este hombre y que pueda por fin sacudirse de estos sionistas demoníacos. Porque la humanidad no puede entrar en más conflictos armados. Es estúpido, es estéril, es perverso. Y entendamos qué son las guerras. Las guerras son sacrificios humanos masivos. Recordemos que las entidades de quinta dimensión, de bajo astral, entidades oscuras o lo que se le llama demonios, se nutren del sufrimiento humano. ¿Y las guerras qué son? Las guerras son holocaustos, las guerras son sacrificios masivos. Porque los presidentes que se pelean o se dicen estar peleados, pero que todos pertenecen a la misma élite, que también tienen sus propios demonios, ellos no van a la guerra y no se agarran a puño y no se disparan entre ellos. No, ellos mandan a los hijos de su pueblo, inocentes, a pensar que están defendiendo su patria y a morir. ¿Por qué no van ellos? ¿Por qué no van ellos y tratan de hacer justicia entre ellos? A ver que se agarren entre presidentes, ¿no? ¿Por qué no se agarran y se aniquilan entre ellos? Antes era así. Las primeras civilizaciones, cuando entraban en conflicto, primero entraban sus líderes o sus mejores guerreros. Y ahí se definía la cosa. No sé en qué momento cambió. Pero si en todo caso se tienen rivalidad y odio, que se agarren entre ellos. ¿Por qué mandan a hijos de gente inocente que no tiene ni siquiera idea de por qué está yendo a matarse o a matar? Este es un mundo, lamentablemente, regido por estas entidades. Pero para eso hay luz. Para eso vino Cristo. Y hace 2000 años vino y nos dio un mensaje de amor y seguimos hablando de Él. Por eso le temen. Por eso le ofenden. Por eso le hacen daño a las criaturas, que es la forma más directa de herir a Dios. Porque saben que ellos son oscuridad y la oscuridad se vive de la destrucción. La oscuridad no crea, la oscuridad absorbe lo que nosotros creamos que somos luz. Pero recordemos que la luz destruye la oscuridad. Entonces, oremos. También tenemos nuestra chamba, ojo, no se la pongamos tan fácil al enemigo, ni tampoco nos sentemos a ver Netflix o el último partido del fin de semana. También tenemos trabajo. Y es fácil, es orar, es abrir la boca, es decretar, es decirle: Señor Padre Santo, te ruego tu intervención. Cristo, te ruego tu intervención. Interven para que haya paz en la humanidad, para que no haya más sufrimiento, para que el dolor provocado por estas entidades desaparezca, para que la humanidad por fin cumpla su misión de evolucionar espiritualmente y nos podamos aprender a ver como hermanos entre nosotros y podamos dar ese salto cuántico que nos lleve a una realidad positiva y favorable. Hay que pedir. No nos olvidemos, no dejemos de recordar lo que nos dijo Cristo: pidan y recibirán, pero hay que pedir. ¿Por qué creen que existe el mundo del entretenimiento, las películas, el fútbol, el básquet, las fiestas? ¿Para qué creen? Para tenernos distraídos. Por eso en Estados Unidos, aunque son sinceros, le llaman entertainment, entretenimiento, para estar entretenidos y no ver la realidad. Pero nosotros somos creadores, por favor, hay que entenderlo.
No nos dejemos guiar por las religiones castrantes que nos han dicho que somos pecadores, que somos unas hormiguitas, que somos insignificantes. No es cierto. Somos poderosos porque Cristo vive dentro de nosotros. Aprendamos a usar ese superpoder. ¿Cómo? Mediante la palabra. Decretemos todos los días. Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Dios de Cristo. Cristo. Yeshua. Cristo. Interven con tu amor. Protégenos a tus hijos. Haz que la humanidad, por favor, llegue a vivir en paz, a vivir en amor, a vibrar en amor. Yo sé que así será, mi amado Señor. Amén. Y todos los días repetirlo como un mantra, repetirlo. Y mientras más personas seamos, más se empieza a crear esa línea de tiempo, porque así de mágicos somos, porque todos somos fractales de la fuente original, todos somos un pedacito de Dios encarnado. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Nos estamos viendo en el próximo capítulo, que yo les avisaré prudentemente cuándo va a ser. Y seguimos con esta modalidad que a mí la verdad me encanta. Salgo en vivo cuando puedo, escuchan los que pueden, los que no. Ahorita mismo les mando el link para que puedan ingresar y escuchar el programa. Tengo fe. ¿Por qué? Porque se está hablando. Si me dejo entender, me asustaría si no se hablase estas cosas, porque simplemente ocurren y ya. Pero si ya están advertidos, si la gente ya sabe y esto ocurre, no van a tener dónde escapar, porque la gente ya sabe quién lo está provocando y para qué. Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios es tan bueno, pero es tan perfecto y tan amoroso, que aparentemente ellos tienen un arma con el internet para irradiar su podredumbre y su perversión y su mierda, pero no contaban de que la humanidad también es buena y también lo puede utilizar para cosas buenas, entre ellas este tipo de comunicaciones. Y entonces no tienen a dónde ir. Cada cosa mala que ocurren, realmente, analícenlo, de un tiempo acá, no pasa ni 2 minutos y está colocado en internet. Que un tipo hace un maltrato animal, a los 5 minutos ya está en internet, grabado. Que un tipo hace una maldad y se escapa, a los 5 minutos ya alguien lo grabó en el aeropuerto escapándose. No tienen a dónde huir y eso también fue profetizado. Yo lo escuché, no recuerdo en qué parte, pero lo escuché de una persona muy conocedora de la palabra, que no tendrán dónde huir, no van a tener dónde huir. Porque cada cosa que planifican o cada cosa que quieren, inmediatamente alguien está colocando algo en internet que les traba. Ellos están frustrados, ellos son los que están preocupados. Ellos son los que dicen no nos sale nada, y es que no les va a salir nada. Decreto en el nombre de Cristo, de Yeshua, en el nombre del Dios verdadero, el Dios de Cristo, la fuente original, decreto que nada les va a salir. Decretemos todos eso todos los días. El bien es más fuerte, el amor de Dios es más fuerte y la humanidad va a progresar. Amén. Gracias, gente, nos estamos viendo entonces, como les indiqué. A partir de ahora en adelante me encanta la forma como estamos haciendo la cosa, me siento libre, me siento con más ganas porque lo hago en el momento que puedo. Y para el que no puede escucharme en el momento que yo estoy saliendo en vivo, fácil, te mando el link y entras y lo escuchas el programa. Muchas gracias, gente, nos vemos entonces. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo programa, que será pues obviamente avisado con la debida anticipación para que puedan conectarse. Gracias, chicos, nos vemos. Ya me voy. Chao, gracias. Dios, la fuente original, me los bendiga. Chao.